Hola, buenas tardes a todos. Disculpen el leve retraso, servidumbres, de fotografías, etcétera, etcétera. Y además nuestro invitado tenía que conocer la exposición porque nunca había estado en la Casa Góngora. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Bueno, ya terminamos unas intensas semanas de actividades de la Cátedra Góngora correspondientes a este año 2017, al otoño de 2017, y lo hacemos con una persona que quizás debería haber venido a Córdoba y a estos ciclos Góngora Vivo, como leen a Góngora los creadores de hoy, mucho antes, porque es un autor muy vinculado a Góngora, al que tuve la ocasión de conocer hace ya tiempo, a propósito del congreso que dedicamos, bueno, era más bien un seminario en la Diputación, a Manuel Altolaguirre, el poeta impresor. Nuestro invitado de hoy, Paco, porque así prefiere él que le llamemos, Paco Ruiz Noguera, es catedrático de Lengua y Literatura y profesor titular de Lingüística Aplicada en la Universidad de Málaga y director de la Cátedra Universitaria María Zambrano. Aquí está como poeta, pero a mí me gustaría también decirles que es un crítico literario, investigador, que ha publicado diversos trabajos sobre literatura y traducción, sobre poesía medieval, sobre poesía contemporánea. Destaca una antología de la poesía medieval española y ediciones o antologías de autores, no los voy a citar todos, pero algunos de ellos: Esteban Escalderón, el costumbrista andaluz, Juan José Domenchina, José Antonio Muñoz Rojas, Pablo García Baena, Alfonso Canales, Manuel Alcántara, María Victoria Tencia, Vicente Núñez, el gran Vicente Núñez, Rafael Pérez Estrada, que por cierto estuvo aquí en el congreso que se hizo, un seminario que se hizo en el año 97, al Grupo Cántico en la Diputación también, y José Infante, fundador y director de revistas relevantes, como El laberinto de Zinc y Robador de Europa, y ahora sí lo presento como poeta. Es un poeta de finales del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, en mi presentación voy a dividir un poco esa bibliografía poética en esos dos ámbitos, lo que publica en los años 80 y 90 y luego lo que ya publica en pleno siglo XXI. Campo de Pluma, Poesía Reunida, publicado en Málaga en el año 97, es el libro de referencia para esa poesía de finales del XX. Tiene además un estudio introductorio de alguien que los expertos en teoría de la literatura conocen bien, que es Antonio García Berrio. Son palabras mayores dentro del campo de la teoría literaria, es un nombre de referencia. Campo de Pluma, que ya, para quien sepa a qué hace referencia, establece esa vinculación con Góngora. Campo de Pluma reúne muchos libros poéticos publicados previamente, concretamente 5. El homónimo Campo de Pluma, que había aparecido en el año 84, pero atención porque hay una primera parte de Campo de Pluma, la parte más de mitos, porque hay una segunda parte de viajes, que se titula Recreación mítica, y si no estoy equivocado, eso ya había sido publicado 4 años antes, en el año 80. Además, desde esa colección, Recreación mítica, se demuestra ya la filiación clásica, netamente clásica de su poesía. El segundo poemario, recogido en Campo de Pluma, es La manzana de Tántalo, publicado en el 86. La luz grabada es el tercero, y este tiene que ver con Córdoba porque es premio Ricardo Molina y se publica aquí en el año 90. Simulacro de fuego, del 93, estos ya publicados en Madrid, empieza a publicar en Madrid a partir del año 93. Arte de restaurar, también fuera de Andalucía, la publicación del año 97. Bien, pues ahí tienen un primer balance de la poesía de Paco Ruiz Noguera recogida en esa colección Campo de Pluma. Para ser más exhaustivos y precisos, fuera de esa recopilación había publicado Laberinto en el año 85 y Pentagrama en 1987. Y ahora vamos al poeta del siglo XXI. Y bueno, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de esto, pero hay notables cambios con respecto a la poesía, o sea, no es un capricho cronológico, sino que yo detecto notables cambios de la poesía
publicada en el siglo XXI, sobre todo alguna que otra colección de la que luego hablaré, y la de finales del siglo XX. En el siglo actual comienza publicando ya en editoriales de mucho renombre, como Visor. En Visor aparece El año de los ceros, en el año 2002, y en Hiperión, otra de las editoriales de inexcusable referencia en el campo de la poesía en español, en España, El oro de los sueños. El oro de los sueños es premio Antonio Machado. Arquitectura efímera, premio Vicente Núñez, aparece en Visor en el año 2008, y en el 2010 otro gran premio, es el premio Juan Ramón Jiménez, y uno de los libros que yo prefiero pero claro, a ustedes no les importa nada lo que yo prefiera, pero me gusta decirlo, aprovecho la ocasión de que estoy presentando a mi invitado, que es el libro Otros exilios, publicado en Huelva, colección Juan Ramón Jiménez, año 2010. La gruta y la luz, de Visor 2014, es de nuevo otro premio, Generación del 27. Quien quiera acercarse a su poesía de una manera menos sistemática, o sea, mediante antologías, puede leer muchísimas, porque son numerosas las antologías de su propia poesía que él ha publicado desde el año 96, que creo que fue la primera. Pero voy a citar solo, porque como son muchas, voy a citar solo las más recientes. Memoria es del año 2004, Materia griega, que como su título indica, recoge poemas de esa temática anteriores y se publica en unos cuadernitos de los que salieron muchos números en Córdoba, los cuadernos de Sándua, también de resonancias de cántico, ¿no? El nombre, el gran Ricardo Molina, del que celebramos 100 años este año de su nacimiento, se publicó en 2005, y Ventanas interiores, no sé si es la última antología tuya, del año 2008. Ni que decir tiene que Paco Ruiz Noguera está incluido, sus poemas están incluidos en diversas antologías colectivas y ha sido traducido a varias lenguas. Ha publicado, además, como dije antes, numerosos trabajos críticos como profesor universitario que es e investigador sobre distintos temas de la poesía hispánica. José Infante, amigo suyo, define su escritura del siguiente modo: obra poética que ha tenido desde el principio un patrón claro y definitivo. Góngora y su verso A batallas de amor, campo de pluma. Este verso, A batallas de amor, campo de pluma, pueden encontrarlo en cualquiera de los libros de Paco Ruiz Noguera, porque él tiene como principio ponerlo siempre como cita en todos sus libros publicados. Así que, con esas credenciales, como dije al principio de la presentación, era lógico, plenamente justificado y normal que Paco Ruiz Noguera viniera a la Cátedra Góngora como uno de los creadores del siglo XX y XXI que interpretan y actualizan la poesía de Góngora. Bienvenido a Córdoba, Paco. Un aplauso, por favor. Bueno. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, en primer lugar por la invitación a venir a la Cátedra Góngora a hablar de Góngora y a hablar de poesía. Muchas gracias a ustedes por estar aquí un viernes por la tarde, que es una cosa verdaderamente potente. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a mi amigo querido Paco Gálvez por su presencia aquí, es amigo de hace muchísimo tiempo. Y bueno, y muchísimas gracias por la presentación que has hecho como decía Vicente, de lo mío, Vicente, ¿qué hay de lo mío? De lo mío. Muchas gracias por esa presentación. Para mí, Córdoba, esto no es puro artificio, es una verdad, venimos hablando. Para mí Córdoba es como una segunda casa, de verdad, desde hace muchísimo tiempo. Las relaciones con poetas cordobeses, con amigos como Paco. También he escrito sobre Paco. Sus libros en Málaga, su último libro de protexto, lo presenté yo allí en Málaga, y cuando la colección que iba aneja a Antorcha de Paja, que también publicaste, también, en fin, hay también, digamos, interés en la poesía de los autores cordobeses, Pablo García Baena. Bueno, decía que es una alegría venir a Córdoba, porque es como una segunda casa. Córdoba fue mi primer destino como catedrático de instituto, un pueblo de Córdoba, Castro del Río. Pero yo me pasaba el día en Córdoba.
iba a Gato del Río. Bueno, pasaba el día aquí y traía amistad desde entonces con un montón de poetas jóvenes, por ejemplo, con Pedro Rosso, por ejemplo, era un muy amigo mío, Antonio Rodríguez, que por entonces llevaba junto con Pedro Rosso, antes de que hubiera, en fin, antes de todo. Hubo una gran relación con ellos, con casi todos los poetas de Córdoba. Y después participé en el famoso tercer Congreso de Poetas Andaluces que se celebró en Córdoba, bajo un lema gongorino. Un lema gongorino, un cartel, no sé si lo tendréis por aquí, un cartel que había hecho el pintor malagueño Pepe Bornoy, un ojo enorme, y el verso de Góngora, bajo cuya advocación se convocaba al Congreso. Y el lema era alborotando a Córdoba la llana. El verso de Córdoba, porque efectivamente todos los poetas de Andalucía estuvimos aquí en ese año, fue una inflación poética monumental, y otros poetas invitados que venían especialmente. Córdoba en aquellos días, digamos, rezumaba poesía, rezumaba vida y alboroto, y alborotando a Córdoba la llana en gongorino. Bien, finalmente decir que desde luego es un placer venir a hablar de Góngora y de poesía, como digo, a la vez que es un atrevimiento venir a Córdoba a hablar de poesía, donde supongo que en Córdoba, en Góngora es poeta de cabecera de todo el mundo, y si no lo es, debiera serlo, como lo debe ser de todo poeta que escribe en español, tanto acá como allá, porque es uno de los gigantes del idioma, indudablemente. Para mí, el gigante del idioma, el gran gigante, que además no es el gigante del idioma del siglo de oro, es el gigante del idioma de ahora también. Es un poeta de vanguardia. Góngora es un vanguardista, y el que es verdaderamente vanguardista y no está, digamos, acogido al término vanguardia como un cliché de historia de la literatura, sino como lo que significa vanguardia, tiene que reconocer el sentido vanguardista de la obra de Góngora y del español de Góngora, del lenguaje de Góngora. Entonces, un atrevimiento. Miren aquí. Atrevimiento mayor, compartir mesa con uno de los gongoristas más preclaros y del que ha editado muchísimo. El libro este que editaste sobre uno de los congresos, que está tan magníficamente editado, que lo tengo, me lo regaló Pablo García Baena en su día. Entonces, claro, es un atrevimiento, pero bueno, yo soy muy atrevido también. Entonces, siguiendo la recomendación de Joaquín, elegir un poema o un fragmento de Góngora. Yo elegí el fragmento final de la Soledad primera. Después de lo que ha dicho Joaquín y de lo que yo diré, no hay que andarse con muchas explicaciones de por qué he elegido este fragmento, porque contiene el verso que siempre me ha acompañado y después explicaré por qué a propósito de ello. El fragmento es desde el verso 1065 pues hasta el final, hasta el 1091 de la Soledad primera. Y vamos a leerlo ya. En tanto, pues, que el palio neutro pende y la carroza de la luz desciende a templarse en las ondas, y Meneo, por templar en los brazos el deseo del galán novio de la esposa bella, los rayos anticipa de la estrella, cerúlea ahora, ya purpúrea guía de los dudosos términos del día. El juicio al de todos indeciso del concurso ligero, el padrino, con 3 de limpio acero cuchillos corvos, absolverlo quiso. Solícita Junón, amor no omiso, al son de otra zampoña que conduce ninfas bellas y sátiros lascivos, los desposados a su casa vuelven, que coronada luce de estrellas fijas, de astros fugitivos, que en sonoroso humo se resuelven. Llegó todo el lugar, y despedido, casta Venus, que el lecho ha prevenido, de las plumas que baten más suaves, en su volante carro blancas aves, los novios entra en dura no estacada, que siendo amor una deidad alada,
bien previno la hija de la espuma a batallas de amor, campo de pluma. ¿Por qué elegir este poema? En primer lugar, bueno, este fragmento del gran poema. En primer lugar, yo optaría por hacer una brevísima contextualización. ¿Por qué elegir este poema de la soledad? Aparte de la razón personal que luego diré, que tiene que ver con el verso último. Es la contextualización en el sentido de, este es el fragmento final de un poema descomunal, de un verdadero reto que un poeta se propone, que es llevar el lenguaje a la cima máxima, a estrujarlo y sacar de él el máximo partido. Entonces, es un poema, Las soledades, para mí es de las cimas del idioma, sin duda, para mí es la cima de la poesía de Góngora también, el Polifemo también, la fábula de Polifemo y Galatea. Pero aquí hay más reto, porque la fábula de Polifemo y Galatea, magnífica, estupenda, maravillosa, está más ceñida a una construcción, digamos, que viene determinada por la exigencia de un determinado modelo estrófico. E igualmente, en cuanto a lo que las retóricas clásicas llaman la res, en cuanto al contenido, también, porque es el desarrollo o glosa de un mito. Aquí no, aquí hay una apuesta por un hilo argumental inventado, bien que ciertamente tiene una referencia homérica, la psica y tal, la primera soledad sobre todo, un hilo argumental inventado, que además se recubre, digamos, de una forma, de una expresividad, de una elocutio, diríamos en retórica, de una elocutio, que es novedosa también en el sentido de el mantenimiento por muy largo espacio de una forma que es la silva, que yo creo que no había sido sometida hasta este momento a tan larguísimo desarrollo. Silvas hay desde mucho antes, pero a tan largo desarrollo no, y además a tanta variación, incluso con formas internas dentro de la silva que son, digamos, como variantes, ciertamente variantes de las octavas. Eso se pueden desmembrar. Aquí hay un variante de las octavas, no de octavas reglas, sino de otro tipo de octavas. Es decir, aquí hay mucha apuesta y hay un reto total. El reto que es someter al idioma, que yo creo que es la gran apuesta gongorina y el gran logro de Góngora, someter al idioma al máximo. Someter al idioma al máximo partiendo además de una anécdota, de un hilo argumental que es relativamente breve, incluso obvio en muchos casos, simplemente es el peregrino, eso sí, misterioso, que llega y que es acogido, etcétera, y se encuentra en la boda. Entonces estamos ante un poema que toda la fuerza de su poeticidad está en el verbo, o sea, está en la parte verbal, de la contrapresión que las poéticas clásicas seleccionan para hablar de que debe predominar en la obra poética, si la verba o la res, pues estamos en que el desequilibrio es total hacia la verba, en detrimento de la res, por, digamos, amplificatio máxima de la parte de la elocutio retórica, de la parte verbal del poema, o sea, el lenguaje. El protagonista de las soledades es el lenguaje, desde mi punto de vista, es el lenguaje. Pero tiene también el protagonismo de ese misterioso peregrino, y el protagonista es también, sin duda, la naturaleza. Esa naturaleza que es un lujo verbal impresionante, el que se selecciona a través del léxico determinado para hablar de lo cercano. Góngora es un poeta muy realista, en definitiva. Lo que pasa es que trasciende lo real, al menos como yo lo leo, ¿verdad? No se me entero de nada. Bueno, no importa, disfruta con lo que te están dando. Lo que te están dando es palabra, es música y es reto, porque a fin de cuentas es como si el poeta te estuviera diciendo, bueno, aquí tienes este poema, te lo ofrezco. Eso está escrito en tu lengua. Eso es algo que está escrito en tu lengua. Entonces el reto está ahí, en algo que está escrito en mi lengua. ¿Cómo no lo voy a entender yo? Eso es lo que hace que uno que es de los nuestros acaba de llegar a un paisano mío, que se llama además como yo, Francisco Ruiz Noguera. Digo, ese reto verbal que constituye digamos, el protagonismo en cierto modo del poema, y que es el reto de someter al receptor, bueno, pues eso, a ese reto eso está escrito en tu lengua.
Ahí lo tienes. Si no eres capaz de llegar ahí, es que te falta mucho por dominar lo que en realidad nos constituye como seres humanos, que es el lenguaje. Lo que es definitorio y fundamentalmente singularizador del ser humano es que es un bicho que habla, es un animal que habla. Eso es decir, con todo lo que significa hablar, que es un animal simbólico, que tiene la capacidad de simbolizar. Entonces, esa capacidad máxima que tiene el ser humano para singularizarse o demás, que es el lenguaje, es aquí que hay un sujeto de esa comunidad que es capaz de llevar esa singularidad a esas cotas, a cotas máximas del lenguaje. Es un reto para todos nosotros. Góngora es un reto para cualquier lector. Si me apuran, para cualquier hablante, porque ha sabido hacer con aquello que nos singulariza algo que los demás no somos capaces de hacer. Y debemos aspirar a llegar, por lo menos, a, entre 3.000 comillas, a entenderlo. Y si no, a disfrutarlo, a disfrutar con eso que nos singulariza, con el lenguaje, y con ese que ha sabido, esa singularidad especial, llevarla a cotas altísimas. Como cuando se hablaba en el siglo XX de la poesía, en la metáfora, el álgebra superior de la poesía, Góngora ya era ese álgebra superior, el lenguaje metafórico de Góngora. Esa es la razón, digamos, en cuanto a contextualización en general, que me llega a escoger este fragmento del poema. Yo creo que cualquier fragmento de la obra de Góngora, en casi toda ella, es como cuando se saca digamos, determinar el ADN de una persona por un cabello. Yo creo que cualquier fragmento que se coja de la obra de Góngora va a estar ahí todo Góngora, está todo el ADN. En algunas de forma más explícita y en otras menos. Pero yo creo que aquí está especialmente explícito. Pero yo creo que eso pasaría con cualquier fragmento, pero en este está muy evidente en algunos casos. Por ejemplo, el hecho de, en tanto pues que el palio neutro pende aquí, o sea, en la contextualización está, ha habido el peregrino que ha llegado a la playa, acogido por unos pastores, etcétera, se va a celebrar una boda, va con los pastores a la boda. Bueno, la descripción, si leen el poema entero, y deben hacerlo, la descripción de lo que cada uno aporta a la boda es increíble. Lo que cada uno va aportando a la boda, que son las cosas más sencillas, el que llega con los elementos de lo que ha cazado, los conejos, etcétera, el que llega en fin, con todo cosas de la naturaleza. Pero estás leyendo aquello y estás leyendo otra cosa. Es como una naturaleza paralela, es como una naturaleza sobredorada, pero sobredorada no con purpurina, con verdaderas láminas de oro puro, o sea, con verdaderos elementos de degustación de belleza. Con Góngora hay que emplear, digamos, a pleno pulmón la palabra belleza, auténtica belleza. Esa auténtica belleza que desprende esas descripciones. Pues bien, esos que llegan a la boda, van todos a la boda, hay una serie de concursos, etcétera. Entre los concursos que hay una carrera, los jóvenes, los mozos que van corriendo, la manera en que describe que son 2 veces 10, son 20 jóvenes, pero Góngora no puede decir que son 20, es una cosa muy vulgar, son 2 veces 10. 2 veces 10, y que son como 2 veces 10 saetas que salen disparados hacia la meta que está allá lejana, que son unos olmos, etc. Pero bueno, llegan 3 que se abrazan a la vez, no hay manera de terminar, no hay la foto finish, no está preparado el momento, ni siquiera Hércules podría determinar quién ha sido el que ha abrazado primero la meta, que es los árboles a los que tienen que llevar, etcétera. Y entonces el fragmento que he escogido arranca justamente en el momento en que se decide que, bueno, que los 3 han ganado. Eso es el arranque. En tanto, pues, que el palio era el premio, ¿verdad? El palio, como en la batalla, de hecho el palio todavía se sigue, una fiesta que se celebra en Italia, ¿no? La lucha. Bien. En tanto, pues, que el palio neutro porque no se sabe quién ha ganado, pende, y la carroza de la luz desciende a templarse en la sonda, es decir, está atardeciendo. Esa carroza de la luz que desciende a templarse en las ondas es el carro de Apolo, es el sol que ya va declinando hasta meterse en las ondas, en el mar, ¿bien? Y Meneo es el dios del amor, ¿no? el tutelar de las bodas, y Meneo, por templar en los brazos el deseo del galán novio de la esposa bella, es decir, el carro del cielo baja a templarse. Hay en Góngora son continuamente la recurrencia de tipo paralelístico, tanto verbales, tanto desde el punto de vista de la verbalidad, de la textualidad, como conceptuales.
De manera que hay un descendimiento del sol que se va a poner en el mar, pero a la vez también y se va a templar en el mar. Lo que Himeneo va a procurar es que se temple, que haya un templarse en los brazos de los esposos, del esposo y de la esposa. El deseo ardiente. El deseo ardiente, el carro del deseo corporal. Góngora es un poeta muy sensual. Muy sensual. Góngora es un poeta sensorial, sensual, material. O sea, es que son como contradicciones, pero es que es así, porque es muy material, pero es que la materia es sensible, sensitiva, me la veo por los sentidos. Y yo siempre me he preguntado qué tipo de pintor hubiese sido Góngora si hubiese sido pintor. Porque eso está impregnado de imágenes totalmente pictóricas y de imágenes plásticas totales, toda su poesía. De una capacidad de observación enorme y de una capacidad de establecer lazos como estos que establece, una cosa tan sencilla. O sea, el carro del sol baja a templarse, o sea, a su fuego, a apagarlo en las ondas. Pues Himeneo lo mismo va a procurar que el carro de los deseos de los amantes se tiemple en los brazos del esposo y la esposa y cada uno. Que es muy curioso, y se ha comentado por comentaristas, el hecho de que se hable aquí por templar en los brazos el deseo del galán novio de la esposa bella. Sí. Es decir, bueno, aparte de esa bimombración gongorina que aquí está en varios casos, hay varios versos, por ejemplo, el galán novio, la esposa bella, más adelante, cerule ahora y ya purpúrea guía referido a la estrella, esos versos que contienen dos elementos, ¿verdad? Además, bimombraciones que son de distinta naturaleza. Por ejemplo, está el galán novio de la esposa bella, que es una justaposición, está la coma, luego está cerule ahora ya purpúrea guía, también otra, pero más adelante hay una que está también con forma justapuesta, solícita junón amor nomiso, otro, pero hay en otro caso que está justapuesta no, sino coordinada, ninfas bellas y sátiros lascivos, o sea, de distintas naturalezas. Pero regreso a donde iba. Sí. Regreso a donde iba. Interesante. Exactamente. Porque iba hablando que baja a templar el novio, va a templar su deseo en los brazos de la novia y al revés. O sea, los amantes van a ser a la vez el fuego y a la vez mar en el sentido vivificador. Pero digo que lo curioso es que se habla de que el galán novio va a cumplir su deseo yendo a los brazos de la esposa. No es corriente que en esa época también se especifique que la esposa bella va a templar sus deseos en los brazos del galán. No era corriente. No era corriente que al mundo femenino se le diera esa, digamos, lo que era una realidad. O sea, se le diera el estatuto de expresión de que van a cumplir su deseo él en ella y ella en él. O sea, la pasividad del tradicional que en la literatura había manifestado el amor en la mujer, aquí está roto. Sí, eso lo dice Robellán muy claramente cuando dice, no es normal esto en una época en la que la mujer no tenía derecho a desear. Efectivamente, o sea, el deseo de la mujer estaba, pero no es que no existiera, estaba no expresado. Pero fíjate que hay una lectura convencional que respeta ese contexto cultural que sería, ¿no?, por templar en los brazos de la esposa bella el deseo del galán novio. Sí. Vale. Pero es que Góngora lo ha construido de tal manera que nos permite... Claro, porque es que es un maestro de la anfibología total. O sea, eso es un maestro total de decir más de una cosa en una cosa. Porque, claro, está salvada la tradición. Está salvada la tradición en el sentido de que es el galán novio el que va a cumplir su deseo. Está salvada en que va a cumplir su deseo en los brazos de la amada. Pero tal como está escrito, es que el deseo puede ser el deseo del galán novio o el deseo de la esposa bella en los brazos cada uno del otro. Esto en un poeta que no es Góngora no es pensable. No. En tan poco espacio, tal riqueza de interpretaciones posibles. Es decir, poesía en estado puro, poesía abierta. Es como si hubiese habido como un adelanto de siglo de lo que luego Eco dirá la obra abierta. Ya está en los versos de Góngora. Bien, entonces seguimos leyendo el poema, ¿verdad? Himeneo, por templar en los brazos del deseo, del galán novio de la esposa bella. Los rayos anticipa de la estrella. Es este Himeneo
el que en este momento actúa como tramoyista de la naturaleza en que se va a desarrollar todo. Él es, el Himeneo, el que anticipa los rayos de la estrella. Es como si diera la orden de que se mueva la naturaleza. Que se mueva la naturaleza, que aquí va a pasar algo importante. Anticipa. Los rayos anticipa de la estrella. De Venus. Cerule ahora, ya purpúrea, aquí es otra información. Ahora ya cerúlea, de cera, sea ya apagada, el lucero del atardecer, bueno, entonces la estrella mientras que la otra era la del día, está hablando de la estrella del amanecer, el lucero del alba y la caída. Es decir, aquí, en el fondo de detrás, hay una cosa también de Dante, el amor que mueve el cielo y las estrellas. Es ese famoso verso de Dante, que mueve el cielo y las estrellas. Es el amor, Himeneo, el que está anticipando la llegada del anochecer porque va a tener lugar un acto amoroso. Claro. Entonces, sin estar presente, también está presente la tradición de Dante. Está recogido, que Góngora hay que tener en cuenta que es un hombre superculto, de una cultura impresionante, aparte de un genio, evidentemente, un genio del lenguaje. Pues claro, este poema ya está escrito en 1613, pero es que hay poemas de Góngora que son con 19 o 20 años, lo que hace que son apabullantes. O sea, si no se es un genio en el hemisferio de lo verbal, en esa área de Broca y de Wernicke que codifica y que descodifica dentro del cerebro, no se entiende. No se entiende esa habilidad verbal alineada con una cultura enorme. Bien. Cerula ahora, ya por pureza, de los dudosos términos del día. El juicio, bueno, esta parte es más narrativa, el juicio al de todos indecisos, nadie sabía exactamente quién había ganado, etcétera, el padrino corta por lo sano, por así decir, y fíjate el encabalgamiento tan curioso. El padrino con 3 de limpio acero cuchillos corvos. Aparte del hipérbato, el encabalgamiento tan elegante y a la vez tan atrevido, ¿no? tan osado. Regala, en fin, el padrino 3 cuchillos a los 3 que han ganado la supuesta carrera. Entramos ahora en la parte última, que es la que ya tiene que ver con la historia amorosa que se avecina. Lo otro era un poco contextualizar el asunto. Solicita Junón, amor no omiso, otra misma inversión. Es decir, solicita Juno, Juno es Juno, una diosa justamente protectora de los matrimonios, de los partos, todo este tipo de cosas. Amor no omiso, y no se ocultó amor a aquella convocatoria. Este tipo de expresiones, amor no omiso, como más abajo hay otra que entra en dura no estacada, tan gongorinas también, que es lo que podríamos llamar algo así como afirmación mediante una negación. Afirmación mediante una especie de negación. Entonces, solicita Junón, amor no omiso, al son de otra zampoña que conduce ninfas bellas y sátiros lascivos, los desposados a su casa vuelven. Ese vuelven también ha dado mucha guerra. Sí. También ha dado mucha guerra, porque ¿quién es el sujeto de ese vuelven? Los desposados vuelven a su casa, no parece que sea así. Los desposados a su casa vuelven, es decir, en realidad son los sátiros, las ninfas, o sea, el resto del cortejo que va acompañando a los desposados, esos jóvenes y esas jóvenes de las sierras de Córdoba, de la campiña de Córdoba, van acompañando a estos jóvenes y son los que vuelven a los desposados a su casa. Los desposados es un complemento directo ahí. Sí. Los desposados es un complemento directo. Es una ordenación sintáctica. Góngora es que es un genio total. Es un dominador total de la sintaxis. Vuelven, ahí es transitivo. Claro, es transitivo. Da la impresión de que es una frase que tiene que ver, los desposados vuelven a su casa. No, pero si lees bien el texto, son las ninfas bellas y los sátiros lascivos los que vuelven a su casa a los desposados. Es interesante eso. Es interesante porque le da, digamos, un aire y una respiración a la misma estructura de lo que se está diciendo. La propia Juno, efectivamente. Al son de la zampoña, que es otra distinta a la que había apreciado. La otra vez.
solícito, no omiso, al son que conduce. Ayudándole amor, claro. Exactamente. O sea, va todo, claro. Los dos, hay dos elementos, sí. bien de la mitología, sí. o bien de la naturaleza inmediata, sí. Los jóvenes, que todos juntos vuelven, claro, como a si su los casa, llevan a su casa, acompañan a su casa eso. a los desposados. Bien. Y esto me conmueve enormemente. Llegó todo el lugar. Esa identificación del lugar con todos los que habitan en el lugar, sí. El lugar ahí es el lugar y los lugareños, todo el lugar, todo el pueblo acompañando. Me recuerda esto, a otro poeta que tiene mucho que ver con Góngora, mucho, pero mucho, que es el poeta modernista malagueño Salvador Rueda. Hay un poema de Rueda, después si acaso en el coloquio sale, lo digo, sí. No me detengo ahora, pero que es estupendo. Pero es una anécdota personal. Salvador Rueda, que es un pueblo de Málaga, de Menaque, es un pueblo de Machareviá, en la costa yendo desde Málaga hacia Nerja, etc. Es un pueblo de interior, Machareviá, ya que tiene a su vez una arquería, es un pueblo muy perdido, que se llama Menaque. Allí nació Salvador Rueda. Desde allí no se ve el mar, porque hay unas lomas, pero el mar está a 4 pasos. Y entonces, cuando Salvador Rueda ya es súper famoso, coronado, poeta en todas partes, etc., él regresa a su pueblo y entonces su madre ya es mayor, y su madre es una señora anciana que no ha conocido el mar, teniendo el mar detrás de una montaña. Entonces, Salvador Rueda organiza una expedición para que su madre conozca el mar. Y entonces la llevan en unas parihuelas a la anciana, y entonces todo el pueblo participa, y se organiza como una especie de procesión, sí. Que van todos a acompañar a la anciana a que vea el mar. A mí me parece una cosa conmovedora, y siempre que leo esto me acuerdo de la anécdota, me acuerdo del lugar como el lugar y los lugareños, todo. Salvo que aquí van todos acompañando a los desposados, todos acompañando a la casa. Llegó todo el lugar, o sea, todos llegaron allí a la casa, bien. Y despedido, una vez que ya se despidieron, el lugar sigue en singular, y despedido el lugar, pero claro, el lugar no se puede despedir, porque el lugar es el sitio, pero es que no es el sitio, es la gente. Sí, como cuando se dice, estaba toda la ciudad. Tipo de... Bien. Llegó todo el lugar, y despedido, casta Venus, la diosa del amor, que el lecho ha prevenido de las plumas que baten más suaves en su volante carro blancas aves, es decir, la diosa del amor, Venus, que va en un carro tirado por cisnes o por palomas, blancas aves. Blancas aves, bien. Entonces, dice ahora, los novios entra, otro tipo de verbo cuya concordancia hay que buscar, que es evidente, los novios entra en dura no estacada. ¿Quién es la que entra? Es sujeto de Venus. Venus entra a los novios, igual que antes. Los novios, ellos son el complemento directo. Venus es la diosa de la que entra, la que introduce a los novios. La casta Venus introduce a los novios al lugar preparado, que ella ya ha preparado para que tenga lugar el encuentro amoroso, o sea, la cama. Los novios entran en dura no estacada. También habla muchísimo de la dura no estacada. La estacada amorosa, la lucha amorosa, la estacada, pero dura no, porque es una estacada amorosa. Blanda. Es blanda estacada, o sea, es una ternura, pero es estacada. No, es que la palabra estacada, claro, y además está marcada en otros poemas de Góngora. Está marcada negativamente. En las décimas, con Marfisa en la estacada, en trance tan mal guarnido. Que es la historia de un gatillazo. Sí, que es un gatillazo. Ahí está la estacada. Está la estacada como el símbolo de penetración, pero lo suaviza con dura no, estacada. O sea, y además está remachada por la presencia de casta Venus. Casta Venus me está salvando, en cierto modo, el sentido, entre todas las comillas que se quiera, de la castidad del amor matrimonial, por así decir. Es decir, hay una red muy sutil de guiños muy curiosos. De manera que llegó todo el lugar y despedido casta Venus, que el lecho ha prevenido, que ha preparado de las plumas que baten más suaves en su volante carro blancas aves, los novios entran en dura no estacada. O sea, es ella la que introduce a los novios y los introduce, todo muy de penetración, los introduce en dura no estacada. Todo es del dominio del amor.
Es decir, Himeneo, más arriba, era el que había dominado el curso de la estrella para que se precipitara para anochecer para tal. Y ahora es ella la que urde todo. Es decir, es un poema en que la mitología, los dioses tutelares del amor, de lo que han estado presentes Juno y Amor, o sea, están los cuatro ahí, Himeneo, Juno, Amor, todo ahí, pendiente de ver qué pasa. Y todo lo que hace es propiciar lo que ha de venir, que es el encuentro amoroso. ¿Entiendes? Los novios entran en dura no estacada, que siendo Amor una deidad alada, el dios del amor, el Cupido, la forma de representación, el Efebo, después el niño alado, etc. Ahora devuelvo, que siendo Amor una deidad alada, bien previno la hija de la espuma es la hija de Amor, es Venus, que nace de la espuma, que cuando Urano es castrado por su hijo Cronos y caen los genitales al mar y la esperma forma una espuma de la cual nace Venus, en fin, está en la pintura, está en todo. Botticelli, está Venus naciendo de las aguas, porque es lo que la mitología dice. Es muy literal, el arte muchas veces es muy literal, la hermosura esa es la literalidad, trascenderla. Total, que la hija de la espuma, es decir, Venus, que ha nacido de la espuma porque es donde se había ido a caer el esperma paterno de Urano, a batallas de amor, campo de pluma. A batallas de amor, la batalla de amor que allí va a tener lugar, es decir, el encuentro amoroso, ha preparado campo de pluma. Hay aquí dos cosas que a mí me llaman la atención muy especialmente, de trascendencia. Que siendo Amor una deidad alada, esto es descriptivo de cómo es el mito. Dios, una deidad alada. Pero en cierto modo aquí yo leo, porque para eso es un poema que está ahí escrito en mi lengua, y yo la leo, y la poesía tiene la poesía no es una, no puede restringir a veces, tiene posiblemente más valencia de lo que el poeta ha dado. Yo creo que el poeta aquí está inoculando esto que yo leo también, que siendo Amor una deidad alada, efectivamente está refiriéndose al dios del amor, que es Cupido, que es un dios que se representa con alas, es una deidad alada. Pero, a su vez, en ese contexto en que está, en que se habla de la casta Venus y de una dura no estacada, y el amor como deidad alada, es como se dice la obra de Genaro Tanes, el vuelo excede el ala. Es decir, este ala del amor ya no es el ala física de Cupido, es, de mi lectura, ¿no? Es algo que trasciende, que estando en lo corporal, trasciende lo corporal. O sea, que está como dominando por encima de la propia corporalidad que está presente y que va como deidad alada, inalcanzable tal vez, pero como marco de referencia de gran altura. Yo creo que aquí hay algo, uno huele, sin que Góngora tenga nada que ver con la mística, hay algo de misticismo ahí. Esa deidad alada, que es pura referencia a un mito, amor, puede tener, exactamente al amor, puede tener el claro apunte de algo como una trascendencia. Aunque no es un poeta muy de trascendencia Góngora, pero puede estar ahí. Pero fíjate que en Góngora no solamente hay una referencia, porque las plumas están ahí porque el ala tiene plumas, claro, de Cupido, pero también los pájaros, sean palomas o cisnes del carro de Venus, tienen alas. Y luego está el sonido, porque si tú coges la segunda A de alada y te vas para atrás, mira cómo suena. Sí. Para atrás es alada también. Alada. Entonces, esas son las armonías vocálicas de Góngora. Vocálicos totales. Pero fíjate tú, esto que estoy diciendo, este remonte tal y cual. Ahora el verso, mi verso, que siendo Amor una deidad alada, bien previno la hija de la espuma, a batallas de amor, campo de pluma. A batallas de amor, campo de pluma. La diosa del amor ha preparado un lecho con las plumas de las aves de su carro, con las plumas físicas, las plumas.
pluma física. Pero ahora, y rimando, y en singular, que siendo amor una deidad alada, bien previno la hija de la pluma a batir al campo de pluma. Campo de pluma. Ahí el campo de pluma, pluma ha pasado de la categoría, de la anécdota a la categoría. Claro. De la anécdota, ya no está hablando de el campo de plumas, de ese campo de plumas que ha preparado la diosa del amor, ahí que dice, ha preparado. Aquí ya estamos en un campo de plumas, se ha trascendido el campo de plumas concreto, el lecho concreto, claro, y no es habla, una claro, categoría. Y no habla del el lecho campo ni de de plumas cama. ya es un campo que es donde se está celebrando el amor, pero que es un campo que ya pluma ahí no es pluma. Pluma es ese estadio que remonta de lo concreto y de lo físico a otro estadio. El alada, que yo creo que tiene que ver con eso. Claro, claro. Eso es una lectura muy personal. No, claro. Una parte. Y nos hemos olvidado del campo de batalla. Porque el Sintagma es campo de batalla. Claro, como campo de está batalla. jugando siempre el sema de dureza y blandura. Exactamente. O sea, lo duro y lo blando, ¿no? Entonces, la riqueza que hay en ese verso es espectacular, espectacular. Yo es que me emociono, perdón. Normal. Porque es una cosa, ya digo, nunca he leído esta aplicación, bien me he leído sobre Góngora. Eso de que siendo amor una deidad alada, bien previno la hija de la espuma a batallas de amor campo de pluma, no campo de plumas, que son las que realmente están allí, pero ya no es un campo de plumas, ya es un campo de pluma. La abstracción. Ya se ha remontado, ya se ha remontado, ya no son las plumas, es de la anécdota a la categoría. Sí, y eso es Góngora. Sí. Góngora pasa de la anécdota a la categoría continuamente. En fin, bueno, esa es la explicación digamos. Ahora, ¿por qué yo este fragmento lo he escogido? Como llevo ya mucho rato hablando... Sí, bueno, yo te iba a decir que sabes que había unas normas que eran 20 minutos, pero como es tan interesante te voy a perdonar. Yo en cuanto he sido, es que se me va la olla. Yo estaba hablando contigo y no me he enterado. Bien. Pero entonces, bueno, como queremos que leas poemas tuyos también, pues el porqué de esto, a lo mejor una de las preguntas que viene primera de esta, se puede contestar, aparte por la belleza del fragmento, que es una cosa espectacular, aparte de que pues el final de la Soledad Primera, que es un monumento increíble, para mí incluso la Soledad Segunda no tiene el gancho de la primera, para mí no tiene el gancho. Yo creo que la Soledad Primera de Góngora es el gran monumento de nuestra poesía, vamos, sin duda ninguna, yo lo tengo muy claro. Y entonces, este es el cierre, ese cierre final de ese poema de Góngora, que es lo que yo he llamado en alguna ocasión una especie de severa apoteosis del lenguaje. Es una apoteosis. Es el lenguaje, es la cosa apoteósica, pero severa, controlada. Es como esos macros espectáculos de Hollywood que salen todo tal, pero que está todo medido y pesado y contado, eso y que hace un efecto abigarrado y de desmadre, pero que no lo es. Eso de Góngora. Y el hecho de ello es coger además este fragmento que contiene ese verso puede ser tal vez comentario a una de las primeras preguntas que me vas a hacer, y ya me callo. Bueno, mira que pasamos a lo... Pues sí, pasamos a la segunda. Bueno, no sé si alguien quiere concretamente sobre el texto, dejamos las preguntas para el final mejor, sí, para ir un poco más rápido. Van a ser 3 bloques, básicamente, sobre tu descubrimiento de Góngora y su poesía, sobre la valoración que tú haces de la poesía de Góngora y la tercera parte, en la que nos leerás algún poema sobre tu propia poesía en relación con la de Góngora, o si no la hay, que parece que sí, porque ya oyéndote hablar de Góngora se ve el entusiasmo que demuestras, y obligatoriamente ese entusiasmo debe transmitirse a tu propia creación poética, ¿no? Entonces, la primera pregunta es tu conocimiento de Góngora primero. O sea, ¿a qué edad lo leíste? ¿A qué edad lo conociste? ¿Si has seguido leyendo luego? ¿Qué ediciones has manejado? Háblanos un poco de ese primer descubrimiento de Góngora. Pues mire, el primer descubrimiento de Góngora, sabiendo que era Góngora, porque pensando en esto, dedujo que lo había leído antes un poco. Pero tuvo muy precisamente... Yo he tenido mucha suerte con profesores que he tenido. Mucha suerte. Yo tuve la suerte de tener en el instituto, en Martirico, en Málaga, a una catedrática de literatura que fue toda una referencia en la ciudad, y siempre me gusta nombrarla. De hecho, en la edición que hice de Canales en Mandalia, en Ocasión de Vida, la primera parte se llama Captatio y hablaba de ella, doña Elena Villamana. Doña Elena Villamana era una mujer extraordinaria, extraordinaria, severa como ella sola, muy gongorina, por cierto,
pero transmitía increíble. Bueno, pues doña Elena, no, el bachillerato que yo cursé, cuando entonces, no había literatura en quinto, había en sexto de bachillerato, en cuarto había y luego ya hasta sexto no había. Doña Elena, en sexto me dio clases, pero en quinto, que ya no era la profesora ni nada, nos reunía a unos cuantos alumnos que manifestábamos un especial interés por la literatura y hablábamos de literatura y nos enseñaban cosas. Entonces, ella nos indicaba lecturas. Existía por entonces en España una colección benemérita total, que ya no existe, que eran clásicos Ebro. Clásicos Ebro. Blecua, efectivamente. Blecua era el que se hacía en Zaragoza. Clásicos Ebro, también libros de texto, doña Elena, sus libros de texto estaban dedicados en eso. Clásicos Ebro era una colección estupenda, orientada fundamentalmente a la escuela. Clásicos Ebro fue lo que más adelante fue la primera etapa de Anaya, lo que luego fue cátedra. Cátedra tuvo un antecedente que era Anaya, que eran primero eran textos escolares de cierta solvencia, lo que antes era el bachillerato, que era un nivelazo. Eso después ha decaído en los 90. Bueno, pues Clásicos Ebro, ella tenía editado en Clásicos Ebro, porque ella era aragonesa, esta señora, Elena Villamara era aragonesa, era muy amiga de Blecua. Por lo visto era muy amiga de Blecua. Ella llegó a Málaga, debió llegar a Málaga a principios de los 50, porque ella está entre el grupo fundador de la revista Caracol de Málaga, está ella. Era una señora de la ciudad, hablaba de la literatura y era ella. Cuando doña Elena paseaba por Calle Lario era la literatura la que iba paseando por Calle Lario. Entonces, ella tenía en Clásicos Ebro una antología fue determinante esto en mi vida, una antología de poemas del Marqués de Santillana y de Mena. Y también había en Clásicos Ebro, y ella nos lo señaló, había una antología de poesía de Góngora por Blecua. Sí. Ahí fue donde yo leí por primera vez, sabiendo a quién leía, a Góngora. Después supe, viendo y repasando aquello y leyendo y tal cual, que lo había leído antes. Y lo había leído en mi pueblo, en Frigiliana, paisano, con don Enrique. Con don Enrique, sí señor. Un maestro, el maestro de la escuela, que de golpe y porrazo, a los niños, que se la enciclopedia Álvarez y todo eso, bien, pues una vez nos regalaron a todos los niños una carpeta en que venía el libro, una enciclopedia no sé cuánto, y un libro de lectura. Y en ese libro de lectura, bueno, ahí venía el romance del prisionero, venía, además muy mezclado todo, junto a poemas de Pemán, poemas de romancero, y entonces, cuando vi la antología, ya sabiendo que leía Góngora con 15 años en el instituto, me encuentro con el romance que a mí me encantaba, que amarrado al duro banco de una... Digo, pero si esto ya lo he leído yo. Es decir, que yo debí leer a Góngora sin saber que leía a Góngora, pues con 10 años, y ya me fascinó. Porque cuando leí en Clásicos, digo, esto yo lo he leído yo en el libro que tengo en mi casa. En la antología... Anécdota bonita. En la antología esta de Blecua, que está en Clásicos de Ebro, ya venía un fragmento de las soledades. Sí. Y a mí ese verso me impresionó enormemente. Sí. Evidentemente no entendí nada. Pero sobre todo el verso de la batalla de amor, a mí me gustó muchísimo ese verso. Y ahí quedó ese verso. Después lo leí con posterioridad, ya lo primero que compré, yo recuerdo de Góngora, primero fue la antología que había en Austral. Antología de Austral. Después ya han venido todo lo demás. Donde yo suelo leer a Góngora es la soledad, es la edición de cátedra de Beverly y de Robert Jans. Sí, esa es la mejor. Acaba de sacar Robert Jans, lo digo porque además esto se está grabando y es importante, con 90 años, una traducción bilingüe, español-francés, en París, de las soledades. De las soledades, sí, que me la acaba de mandar. Impresionante, a sus 90 años. Bueno, la edición suya de Castalia es estupenda. Además, un aparato crítico impresionante, estupenda. Las soledades, los sonetos en la benemérita edición
de Viruté Cipli-Jaité, a la cual conocía mi hermana, porque Viruté iba a los cursos que tenía don Manuel Álvarez en Málaga, los altísimos cursos de filología, iba allí, éramos amigos de María Victoria, de Atencia y demás. Después, en la que se editó por la Junta de Andalucía, de la propia Viruté, los sonetos de Me estás hablando de ediciones y vamos a avanzar un poco para darle más agilidad a nuestra conversación. En cuanto a crítica o teoría sobre Góngora, bueno, estudios críticos sobre Góngora, ¿te interesa? Porque claro, tú eres un profesor, se nota incluso en tu comentario que dominas la teoría literaria. Me interesa. Además, ya digo, tuve la suerte de tener buenos profesores que me guían en ese sentido. Curiosamente, en la universidad no estudié Góngora como, bueno, ya por supuesto, ya para entonces ya no me hacía falta a mí que nadie me enseñara Góngora. Eso ya, desde los 15 años yo había ido a saco a leer a Góngora. Pero tuve la suerte de tener una gran profesora, no nos explicó Góngora en el curso de literatura, que es doña Pilar Palomo. Doña Pilar Palomo ¿Estaba en Málaga entonces? Sí, era catedrática en Málaga. Después ya ahora, se fue a la Complutense y tal. Ya digo, hubo suerte, porque cuando nací en la Universidad de Málaga, yo soy de la primera promoción de filología de Málaga. Entonces tuvimos la suerte de que llegaron varios catedráticos jóvenes que acaban de sacar sus cátedras y fue tomado aquello como trampolín para otra cosa. Sí. Pero yo estuve en 2 cursos con doña Pilar Palomo, una maestra total, además brillantísima, una mujer brillantísima, y tuve 3 cursos a García Berrio. Yo soy alumno de 3 cursos de García Berrio. Entonces, García Berrio, en un momento determinado, porque doña Pilar nos dio literatura contemporánea, y luego también en un curso de comentario de texto explicó algo de Góngora también. Pero no fue un curso exclusivo, sí. Pero Berrio, que era profesor de crítica literaria, que se llamaba crítica literaria y después teoría de la literatura, también de lingüística del texto, daba un poco a todo, ¿no? Entonces empezó a hacer uno de sus grandes trabajos, que fue la tipología del soneto amoroso del siglo de oro. Sí. Un artículo muy extenso. Extensísimo, que además con una disposición muy a la manera de representación de los sintagmas de la gramática generativa, porque él hizo ese estudio bajo la óptica de la lingüística del texto, no de la literatura. Petoffi. Sí, es que Petoffi estuvo allí, Van Dyck, estuvieron en Málaga, allí. Era cuando nacía todo esto, tan moderno ahora. Tuvimos la suerte de que llegó un catedrático joven que los conocía, y él hizo la tipología del soneto amoroso, que el esquema era: el poeta ama a la dama no ama al poeta, el poeta sufre, el poeta canta, el poeta en los confidentes, la etcétera. Dama ha muerto, la dama está ausente. Era un entramado, pero eso, que es un trabajo que él hacía, ese trabajo lo hizo en un curso cuando existían, yo estaba entonces en la carrera, pero tú sabes que existían al final los cursos monográficos de doctorado. Y yo no estaba en el curso monográfico de doctorado porque yo todavía no había llegado ahí, pero él nos decía a nuestros alumnos, sobre todo a un grupo de alumnos a los que quería especialmente, que fuéramos a eso. Y yo vi cómo se iba gestando todo aquello, lo cual nos dio pie a leer toda la lírica amorosa del siglo de oro. Porque los cursos de doctorado no duraban 14 horas, duraban un año entero. Un año entero. Y entonces nos dio pie a estudiar toda la lírica amorosa del siglo de oro, entre ellas las de Góngora. ¿Verdad? Que por eso me interesó Góngora como poeta, pero también todo lo que gira en torno a la teoría de la literatura, digamos, en cuanto a lo góngorino. Bueno, vamos a dejar los teóricos y los críticos literarios y ahora vamos a pensar en los creadores. A ver. Creadores que se hayan acercado a Góngora imitándolo o con una influencia muy clara de él, pero de una manera muy libre. Sí. Del siglo que sea. Bueno, sí. Y del sitio que sea. Sabemos perfectamente, sí. O sea, españoles o efectivamente, porque fuera de España. Porque la huella de Góngora fuera de España es enorme también. Sí. Bueno, como sabemos, Góngora ha sido incluso sus soledades completadas, ¿verdad? En el 18 ya había un poeta, no recuerdo ahora quién era. León y Mansilla. Sí, efectivamente, León y Mansilla, que ya completa una tercera soledad. Luego ya en el 27 pues ya sabemos perfectamente Alberti, tercera soledad. Góngora tiene otra soledad, no como continuación, pero bueno, es un tipo de poetas amigos. Hay un poeta granadino, amigo, Fernández de Villena, Soledad tercera y cuarta, que lo editó en Genil. Luego hay otro poeta que no es muy conocido, es muy gongorino, tiene un gran dominio del idioma, que es Luis Martínez de Merlo. Luis Martínez de Merlo, es un poeta actual, bueno, un poeta de mi edad más o menos, es un gongorino total. Además tiene un gran dominio del idioma. Luis es traductor también, ha traducido, bueno, es premio incluso de traducción por
por sus traducciones de poesía francesa, de poesía italiana. Era traducido a Verlaine, por ejemplo, o sea, es un gran traductor. Y él tiene libros como, por ejemplo, Orfénica Lira. Orfénica Lira era un libro totalmente gongorino, que es un libro que del año 80 y a mediados de los 80 ganó el premio Alcalá, editado en una edición muy poco conocida, y es una pena porque Luis es un gran poeta y con un gran conocimiento de todo esto y de hacerlo. Son poetas que están en la cauda, por así decirlo. Bueno, aquí en Córdoba mismo hay poetas que han seguido claramente. El primo Carlos tiene mucho de gongorino en su hacer poético, que decía más antes. No digamos los de cánticos. Carlos Clemenso. Sí, Carlos Clemenso. No digamos los de cánticos. Góngora, Pablo García Baena tiene poemas que son enteramente gongorinos, de planteamiento y de factura. De factura enteramente gongorina. El tratamiento es muy cordobés esto, ¿eh? El tratamiento que Góngora da a la naturaleza yo no sé si es un sello de Córdoba eso. No he dicho antes, pero digo ahora. El paisaje de las soledades. El paisaje de las soledades, pues ya advertí. Pero fíjate tú, cuando mencioné antes esa antología que doña Elena Villamana había hecho de Mena y del Marqués de Santillana, hombre, marcó tanto, que cuando llegó a mí Mena me encantaba. Cuando llegó la hora de hacer mi tesis doctoral, yo hice mi tesis doctoral sobre Juan de Mena, sobre el laberinto de Fortuna, las 300. Y estaba ahí, enquistado, desde que leí por vez primera con 15 años la antología de doña Elena Villamana. Y, como sabemos, Mena tiene mucho que ver como antecedente de Góngora en cuanto a su fascinación por el lenguaje, en cuanto a los cultismos, la sintaxis, todo eso. El concebir el texto como una gran arquitectura, porque Góngora es un gran arquitecto, ¿verdad? Pero ya estaba eso un poco en Mena. Lo que pasa es que Mena ha resistido peor el paso del tiempo, en cuanto a para ser leído. Nadie, salvo un perverso como yo... Hay que tener en cuenta que Garcilaso, que Mena no tuvo de modelo a Garcilaso. Claro, bueno, es que ahí el paso por lo italiano es fundamental. Es fundamental. El otro era el ritmo, pero vaya ritmo también, ¿eh? Sí. Al muy prepotente don Juan el II, aquel con quien Júpiter tuvo tercer, que tanta de parte le fizo del mundo, cuanto a sí mismo le fizo del cielo, al gran rey de España, ese ritmo que es un ritmo de rap, los jóvenes ahora, eso es rap, es como un rap, pero en el siglo XV. Ese es Mena, y ese ritmo mantenido durante 300 coplas tiene su aquel, ¿eh? Sí. Tiene su aquel, y con esa altura. Lo que pasa es que Góngora lo que ha tenido es la habilidad de la gran altura y a la vez el ser moderno siempre, por lo menos hasta ahora. Eso Mena no lo ha tenido. Es decir, yo venía eso por la fascinación de aquella edad. Sí. Y en Mena, que es a lo que iba, en Mena ya hay grandes tiradas descriptivas de la naturaleza, que tienen mucho que ver con Lucrecio. Es decir, hay como una huella cordobesa ahí. Yo no soy muy de Hipólito Ten, desde el determinismo, ¿no? de decir los lugares, etcétera, pero es que lo hay. Está Góngora, pero es que luego está así, vamos al 20. Bueno, la naturaleza en Cántico, las elegías de Sandra de Ricardo Molina, por favor. Es que eso es el protagonismo está en la naturaleza. Y en Pablo, que decíamos, la flora que en Pablo es increíble. Entonces, ese sería otro caso, ¿eh? Aparte de los del 27, ya sabemos todos los del 27. Y luego hay poetas actuales, jóvenes, ya no tan jóvenes, porque todo el tiempo corre, ¿no? Pero que en cuanto a ambición, porque Góngora es un ambicioso, ambición me refiero en el sentido anglosajón del término. En el buen sentido de la palabra. Sí, el sentido anglosajón, ambición en el mundo anglosajón es muy positivo. Alguien que no es ambicioso es como no tiene la huella del triunfador, que es muy anglosajón. En ese sentido de ambición, Góngora es ambicioso. Es llegar a lo máximo. Y en ese sentido de ambición, con mayor o menos fortuna, pero con esa idea, hay algunos jóvenes interesantes, que a lo mejor no tienen contacto con Góngora en cuanto al mundo que entendemos suyo, pero bueno, aquí en Córdoba hay dos. Aquí está José Luis Rey. Ha pasado por este ciclo. José Luis Rey es una persona ambiciosa con todo el mundo. Yo he leído todo esto, incluso he tenido la oportunidad de estar en jurados que han premiado el libro suyo. Es un libro estupendo.
y con una edición totalmente distinta a la de Rey, pero con un planteamiento de una altura y de una, digamos, radicalidad importante, está otro que es Vicente Luis Mora. Que no tiene nada que ver con muchas de las cosas que se hacen ahora. Pero esto no lo digo yo ahora, esto recuerdo que se lo comenté yo a Carlos Clemenson hace ya yo que sé cuánto tiempo. Digo, cuando estos chicos eran muy jóvenes. Digo, hay dos jóvenes, hay mucha gente en Córdoba, tal, hay dos jóvenes ahora mismo en Córdoba que son raros. Los conozco bien porque además a los dos les he dado curso de doctorado y Que son raros. y estoy de acuerdo contigo. Que Además, se escapan. Y además uno y no otro... son tan convencionales. Que va. Y además uno y otro, José Luis, su poética es muy distinta de la del otro. Es que no tiene nada que ver uno con el otro. Pero las dos son poéticas ambiciosas. Y además, gente como muy convencida de lo que quiere. Mora acaba de sacar ahora Fresca Cabeza de Vaca. Mora hizo la antología que tú has mencionado mía de memoria, la introducción la es suya. La hizo él. Es decir, hay mucha gente, incluso hay otro chico de Santander que se llama Santa María, que también es un chico que, bueno, ya no es tan chico, ahora está de profesor ayudante en Salamanca, creo. Entonces, que también tiene que ver con esa ambición de escapar de lo trillado, de lo convencional, de hacerse un mundo que no tiene que ver a lo mejor mucho con Góngora, pero sí como proyecto, ¿verdad? En ese sentido hablo de eso. Vamos a avanzar un poco, porque es que quiero que leas algún poema y vamos. Bueno, tampoco si no pasa nada. No, sí, esto a mí me encanta la conversación, lo que pasa es que tampoco quiero que estemos aquí hasta las tantas, ¿no? Pero, que me encanta, ¿eh? Pues yo por mí sí. Entonces vamos al segundo bloque. Ya entramos en cuestiones de valoración de la obra de Góngora. No te voy a preguntar, voy a saltar alguna pregunta, cuál obra prefieres, porque lo has justificado al principio, incluso en relación con el Polifemo, las soledades. Pero sí te voy a preguntar, cosa que no sé lo que me vas a contestar, pero si hay algo en Góngora que te desagrade o que te guste menos. Sí. Hay algunas cosas que me parecen, vamos, que me son menos gratas, incluso aunque están dentro de ese lenguaje también, como no del lujo verbal de estos grandes que estamos diciendo, estos grandes poemas, pero hay ciertos poemas que son más, entre todas las comillas que se quieren también, más de circunstancias, que tiene muchos Góngora ahí, ¿verdad? Que bueno, son grandes poemas porque es un gran poeta, pero no tienen el gancho enorme que tienen estos otros poemas, ¿eh? La Larache, etcétera. Bueno, son poemas estupendos también, pero no me subyugan de la misma manera que el otro. Al igual, por ejemplo, en el caso de los romances, hay romances maravillosos, ¿eh? Hay otros que no lo son tanto, pero, por ejemplo, letrillas de esta navideña de caídos el anclave, hoy el aurora del seno, que glorioso que está eneno, porque ha caído, bueno, por favor. Pues es religiosa, pero... Bueno, es maravillosa, con esas redes textuales, que hable de lo que hable. ¿Qué más da que hable de pastores, que hable del nacimiento, que hable? Es que es como lo dice. Es la manera en que entreteje todo para que aquello sea bello, en el sentido de la belleza. O sea, ahí está. Mire usted, esto es tu lengua. Pero esto es lo que he hecho yo con eso. Una cosa tan, además con temas que están súper trillados, pero elevarlo a esa categoría. Bien, pues alguna que otra poesía de arte menor, que me gustan también algunas, pero que, bueno, otras que las veo más, no sé, con Góngora no me atrevo a decir prescindible, no sé, más prescindible, pero por ahí iría. Pero de luego es un poeta de los que nunca, creo yo, tiene grandes caídas. Porque hay veces que hay un poeta, por ejemplo, hablaba antes de Salvador Rueda, que es otro de los... el poema al que me refería yo, que es un poema que, por favor, si no lo han leído, leadlo, se llama Mujer de Moras. Mujer de Moras es un poema que yo leí por vez primera en una antología, porque es un poema largo y poco conocido. Lo leí por vez primera en una antología de la poesía modernista que hizo Pere Gimferrer, cuando todavía firmaba Pedro Gimferrer, y que es una antología inencontrable, yo lo tengo ahí en mi casa. Y allí leí yo por primera vez Mujer de Moras. Mujer de Moras es un poema extraordinario, un poema erótico, totalmente erótico. El triunfo de la naturaleza. Lo que cuenta es cómo uno va a coger moras para que se la quiere llevar a la novia que está allí. Entonces llega, bueno, coger las moras, que es meter la mano en el tartar, tú no sabes. Lo describe como batalla terrible, Góngora puro, Góngora puro.
Sale herido por 1000 batallas para coger la muerte. Llega, la otra está allí en el campo, hay una enramada, ella está desnuda en la enramada, como la enramada sobre la piel le dibuja como si fueran libélulas y murciélagos que vuelan, Góngora puro. Es extraordinario. Bueno, pues Rueda, que es un gran poeta, tiene mucha morralla. Tiene mucha poesía, que es lo que más daño le ha hecho a Rueda. Poesía de circunstancia total, que si el cenachero, que si eso fuera. Quédate con el Rueda altísimo, el gran poeta Rueda, que existe. Pero tiene esas caídas. En Góngora no encontramos esas caídas. Ni siquiera en los poemas más, entre comillas, triviales, son malos. Son buenos poemas, de distintos temas, de distintos enfoques, de distintos tonos, pero no tiene caídas de mal poeta, porque es que no lo era. Todo lo que salía de su mano era oro. En tu opinión, ¿cuál es la gran aportación de Góngora a la poesía del siglo XX? Pues yo creo que la ambición, o sea, el tenerlo como meta, como referente, ¿verdad? Y el valor de la imagen, de la poesía. Hombre, una poesía que se mueva mucho en los términos de lo realista, siendo, como hemos dicho antes, Góngora un poeta que tiene mucho de realista, pero que sabe trascender ese realismo y presentarte ese mundo con un mundo paralelo que es el que realmente es el poema. Entonces, para una poesía realista, puramente realista, que no sepa dar el más mínimo paso hacia ese, por lo menos, deseo de trascendencia, o de transformación, o de transmutación, pues ahí es que poco se puede apuntar a que Góngora sea horizonte para una persona que solo escriba así. Pero para un poeta verdadero, creo yo que el horizonte está en Góngora. Entonces, en ese sentido, como horizonte, Góngora es el gran tutelar, por así decir, y el gran referente. Y en ese sentido, la imagen, el valor de la imagen, el valor del reto verbal, etcétera, yo creo que es de una actualidad total. Y siendo Góngora un poeta que le concede tanta importancia a los componentes fónicos formales, fónico-métricos, al significante, ¿crees, a ti que te interesa también la traducción, que la dificultad de traducir a otro idioma eso ha podido influir en su falta de consideración como poeta universal? Sí. Bueno, yo creo, fíjate, yo creo que Góngora es un poeta universal. Pese a esa dificultad de traducción de su poesía. Otra cosa es que es la consideración que se tenga de eso. Yo tengo a Góngora como un poeta universal. Bueno, si otro no lo tiene, y otro vaya ellos. Quiero decir, para mí es un poeta universal. En mi concepto de la poesía, en ese altar está. Me gustaría que nos explicaras eso. ¿Por qué razón? Entonces, yo creo porque el problema de Góngora a la hora de transmitirse a otras lenguas es el problema de la llamada famosa función poética. En Góngora el lenguaje es un lenguaje poético, en el sentido radical, incluso de Jorge Guillén, que tiene ese librito, Lenguaje y Poesía, y que habla de Berceo, poesía prosaica. San Juan, fíjate, San Juan, poesía insuficiente. Becker, poesía insuficiente, con lenguaje tal. Y cuando habla de Góngora, el título de la sesión de Góngora es Góngora, lenguaje poético. Góngora es el lenguaje poético. Poesía ahí incrustada en el lenguaje. Ya sabemos lo que significa la función poética de Jacobson. La función poética de Jacobson es que el lenguaje se toma por referente a sí mismo. Entonces, claro, a la hora de la traducción, como sabemos muy bien, los textos que son más fáciles de traducir son aquellos en los que menos está presente la función poética. En los textos en que está más presente la función referencial o representativa del lenguaje, es decir, este es un tablero rectangular, eso es posible ser dicho en cualquier lengua. Y por tanto, la lengua tiene esos mecanismos, porque estamos tomando la realidad que es externa, la estamos tomando como referente. Y la realidad, todas las lenguas pueden nombrarla. Cada una sola. Lo malo es cuando el referente es la propia lengua. Cuando el referente es la propia lengua, entonces el juego que una lengua haga con ella misma no va a ser nunca jamás el juego que otra lengua haga. Todo eso que se pierde en la traducción hace más difícil que llegue. Eso. Pero aún así... La clave de la universalidad para ti de Góngora. Sí. La clave de la universalidad es, primero, que tiene un mundo trabado, un mundo verdadero, un mundo que funciona en el sistema al cual está tomando como referencia, que es la lengua española. Claro,
dentro de la lengua inglesa, bueno, eso pasa con todos los grandes, ¿eh? Eso pasa con todos los grandes. Dentro de la propia lengua el poema funciona, dentro de otra lengua, salvo que se busquen mecanismos que acerquen o no, pues no va a funcionar lo mismo. Es decir, eso es un axioma en la traducción de lo que es función poética del lenguaje. Claro. Pero hay que tener en cuenta otra cosa interesante, creo yo, que Góngora tuvo la mala suerte, creo yo, de que dado esa dificultad, entre comillas, que tiene la lectura de su obra, etcétera, fue acompañada con una decadencia total de lo que era el valor y el poder que España tiene en un momento determinado. ¿Te refieres a la decadencia? A la decadencia política. Sí. Es decir, esa decadencia política arrastra consigo todo. De tal manera que si yo creo que si la altura y el poder del reino hubiese estado en la cima, Góngora no hubiese caído tan rápidamente en el olvido en otras culturas, porque hubiese sido un poeta del poder dominante. Ya Góngora le coge la decadencia. Si hubiera nacido cuando nació Garcilaso de la Vega, por ejemplo. Y dotado con los dones. Y con los dones suyos, por ejemplo. Es que la reforma que lleva a cabo en el lenguaje poético de Góngora, en el lenguaje poético, no en general. Nos habríamos perdido a todo el Góngora paródico también. También. Claro, el Góngora paródico es totalmente barroco, eso está claro. Eso está claro. Pero el gran Góngora. Sí. Pero esa reforma verbal que lleva a cabo Góngora, yo creo que es la más grande que se lleva en Europa a cabo. Yo no creo que haya un poeta europeo de esa época que lleve a cabo un intento y un logro de reforma del lenguaje poético. En general no lo hay. ¿Qué poetas de otras lenguas o escritores de otras lenguas te recuerdan a Góngora? Pero como has dicho al principio, que me ha interesado mucho lo de la pintura, que siempre has pensado cómo pintaría Góngora si fuera pintor. Voy a ampliar la pregunta. O sea, ¿con qué otros poetas de otras lenguas comparas a Góngora o te lo recuerdas? Y también un pintor. Sí. Vamos a ver. Bueno, pintor, si es pintor, digamos, barroco, etc. A mí Góngora creo que tiene muchas similitudes por su lenguaje. ¿Quién es Góngora vestido de pintor? Puede ser, pero yo creo que sería más radical. ¿Quién? ¿Pero quién? Puede ser, pero digo, yo creo que sería más radical que este que voy a decir. Puede ser Caravaggio. Puede ser un Caravaggio que retuerce, pero que en el retorcimiento sigue estando ahí la luz, ese descendimiento de Caravaggio que está retorcido totalmente, que ya el cuadro no es la horizontalidad y la verticalidad, que es la diagonal, y que es la luz que se centra en aquello que yo quiero resaltar, que es el Cristo que baja, etcétera. Puede ser el Caravaggio en cuanto a retorcimiento, en cuanto a concepción de la obra, del cuadro en sí mismo, pero yo creo que incluso sería más yo creo que Góngora podría ser perfectamente un Caravaggio trufado, si eso es posible, hacer un trufamiento extraño, voy a decir, trufado en parte con el mundo mágico del Bosco. Es decir, que el Bosco también es un pintor muy realista, que te lleva a otros planos no siempre entendidos, no siempre muy simbólicos. Pues ese trufamiento de mundo especial, mundo muy especial, pero una dicción, en este caso una factura, una resolución muy a lo Caravaggio, yo creo que por ahí iría las cosas, pero sin duda ninguna, y esto lo dice Pablo en el libro este de que hablábamos, que tú coordinaste. El universo de Góngora. Sí, que habla de dos monstruos andaluces, que habla de Picasso. Sería el Picasso, es decir, el que rompe con todo. El que rompe con todo a la manera en que rompe Picasso. Que bueno, he sabido que Picasso, cuando visitaba los estudios de los otros pintores, sobre todo a Matisse, etcétera, la voz del alma era: ¿que viene Picasso? Todo el mundo escondiendo los cuadros, escondiendo y tapando, porque era una esponja. Yo tuve oportunidad de ver hace ya años una gran exposición comparativa en el Metropolitan, en Nueva York, de Matisse y de Picasso. Bueno, es que era una cosa espectacular. Es que
era Sí, yo todo. Lo he dicho muchas veces. Era todo. Góngora es el Picasso del siglo, Claro. del siglo XVII. Porque además domina su instrumento. Domina como totalmente. dominaba, Lo como domina. dibujaba el dibujo, como dominaba el dibujo Picasso, Entonces, y como el lo color y domina, todo. se permite hacer lo que le da la gana. Eso es. Porque debajo de todo va a estar el dominio del ars. Porque Góngora es curioso, en esas dualidades de la retórica clásica que debe predominar en el poeta el ingenium o el ars, Sí. en la obra que la verba o la res, en el destinatario, el doquere y el delectare, Góngora es un gran desequilibrador, por ejemplo, en cuanto al mensaje. Está claro que Góngora desequilibra en cuanto a la dualidad verba, res, contenido, va hacia la verba, o sea, el desequilibrio total. En el doquere de Tara no digamos, sé que a él le importa un pepino, porque si no podría ser un lenguaje doquere, un lenguaje, el delectare. Pero en cuanto al ingenium ars, parece que le podría pegar el ingenium sobre ars, pero es que hay equilibrio en él, ahí es horaciano, porque tiene las dos cosas, tiene el ingenium y tiene el ars, tiene el oficio. Entonces están mezclados los dos, de tal manera que, claro, conoce el oficio, y por tanto se puede permitir hacer que no lo que le da la gana. Y dominando y teniendo la tradición. Conoce la tradición y la domina a su manera. ¿Y tú qué? Bueno, y Sí. extranjero me decía... Sí, nos han dicho el escritor o poeta. Bueno, extranjero. ya sabemos la recuperación que hay en el 19 por parte de los simbolistas de Góngora y todo esto. Sí. Fíjate tú, ese verso que siempre me ha acompañado en todos mis libros, está en todo, incluso cuando reuní la obra, tenía que ser Campo de Pluma. Sí. Bien, entonces, a mí ese verso me encantó siempre. Yo no sabía nada de... Cuando luego fui descubriendo, estudiando más antes, que era un verso que le había encantado a Verlaine, hasta el punto de que ya sabemos que en Verlaine, en el soneto Lasitud, lo cita a Batallas de Amor, Campo de Pluma en español. Sí, eso lo cuenta Rubén Darío. Que sí. Es más, fíjate tú, yo tuve todos mis libros desde el primero, están en todo aparece el verso, como el León de la Metro, Batallas de Amor, Campo de Pluma, en todo. Bien, yo tuve una revista, que antes usted me hablaba de la revista, se llama El laberinto de Zinc, una revista que eran guiños cinematográficos, hacíamos una serie de historias. Bien, entonces claro, yo decía, bueno, en una revista, ¿cómo meto yo esto en una revista? Pues claro, yo en una revista no se ponen citas iniciales como a la manera de los libros. ¿Qué hice? Pues en una sesión que tenía la revista, se llama Doble Cuerpo eran traducciones. Hay traducido poetas de griegos actuales, pues yo digo, pues ya está. Pues yo traduzco, aunque ya está traducido, pues yo traduzco el soneto de Verlaine. Y hay 3 sonetos de Verlaine, para disimular, traduje 3 de Verlaine, la actitud en el que está. Lo que ya me extrañó todavía más es que uno, ya sabemos que en el simbolismo hay 2 huellas, hay 2 caminos muy claros, el simbolismo sensorial de Verlaine, etcétera, y el simbolismo del otro camino secreto, intelectualizado de Mallarmé, que tiene mucho que ver con Góngora, aunque no parece que lo conociera, no sé, pero a mí siempre me ha parecido muy sospechoso, y sobre todo ese verso de A batallas de amor, campo de pluma, que Beverley lo lee en clave metapoética. A batallas de amor, campo de pluma, es el campo de pluma de la escritura. Entonces, a batallas de amor, que así es como luego después yo lo he asumido, a batallas de amor, campo de pluma. A batallas de amor, campo de pluma, una batalla de amor se termina en términos literarios resolviendo en el campo de pluma de la escritura, en la famosa página en blanco de Mallarmé. Pero claro, ya por amplificación, no a batallas de amor solamente, sino en cualquier historia se puede resolver mediante plasmar, tener su correlato literario, que es lo que a mí me gusta. Y entonces decía, es curioso que hace ya mucho más recientemente, en los diarios de juventud de Valéry, otro heredero, y por su cementerio marino y todo este tipo de cosas. El anhelo de perfección y la precisión. Todo eso. En los diarios de juventud de Valéry, editados no hace mucho, bueno, ya unos años, pero reciente, en Galaxia Gutenberg, me encuentro con que está en los diarios de juventud de Valéry ese verso también. Vale. Especialmente escogido y glosado. Dijo, qué barbaridad, qué intuición tuve yo cuando leí el libro de doña Elena que me mandó. Está todo. Después, también supe después que Caballero Bonal, en su libro Laberinto de Fortuna, toma el verso como lema, etc. Sí. Todo eso, es decir, ese verso tiene algo.
Cuando ese se ha enganchado También, tanto... también, aunque tiene algo. si me permites el chiste, también está al final. Y, Hombre, claro. y ya sabes que muchos de los Los poetas cierres. franceses tampoco leían español como No. Eso, yo no sé cómo llegaría a Verlaine. al final ¿no? de la primera soledad, claro. Sí. No sé cómo llegaría. Y luego hay un poeta americano, que es otro de mis poetas favoritos, que por empeño, por la manera de orientar, por tomar lo literario como un reto verbal, etc. Estados Unidos. Sí. Es Wallace Stevens. Yo tomo en uno de mis libros, tomo como lema uno de los adagios de Stevens, que es every poem is a poem. O sea, cada poema es un poema dentro de un poema. El poema de la idea dentro del poema de la palabra. Es decir, indisociable. Cada poema es un poema dentro de un poema. El poema de la idea dentro del poema de la palabra. Hay mucho Emerson ahí, ¿eh? Claro, bueno, siempre hay, claro. Bueno, sí. Pero es un poeta muy especial y muy gongorino en el sentido que yo no creo que conociera a Góngora, probablemente no, porque los americanos tienen un despego contra todo. Bloom es increíble que Bloom, que es tan sabio. Pero lo dijo en una entrevista en El Cultural, que yo lo seleccioné para la exposición que se hizo en la Nacional. Dijo, cuando le preguntaron, el gran poeta español es Góngora. Pero luego no lo pone como... No, bueno, pero porque ya, bueno, Claro. eso es otra historia que aquí, esto que se está grabando, no podemos tampoco Sí, contar todos los entresijos de cómo se escribe un libro. Que no aparezca Góngora en el canon occidental, cuando está el caudal. Aparece en la lista del final. Sí, ¿no? bueno, la lista ya. Que aparece casi todo. Ya. Todo el mundo. Sí. Y además es una lista ya, según para el país que sea, en otro país aparecerá otra lista. Pero digo, que no aparezca cuando está, por ejemplo, toda la literatura hispanoamericana, como está Lezama. Sí. Que Lezama le dé a Góngora tanto en su verso como en su pero prosa. porque a Harold Bloom le ayudan mucho algunos conocedores de la literatura hispanoamericana Julio a Ortega. elaborar ese... No, más bien otras personas. Bueno, tú escribiste en el año 1980, publicaste Recreación Mítica, y ese libro está lleno de poemas dedicados a mitos. Góngora, ¿qué mito sería para ti? Góngora. Góngora es un mito, si fuera un mito Góngora, hombre, hay cierta relación con un mito que le emplea, que el segundo libro se llama así, que es La manzana del tántalo, y él lo utiliza, pero es como una utilización que hace, y tiene algo en el sentido de que en Góngora hay, para el lector, por ejemplo... Pero tántalo, si tiene éxito, tántalo no tiene éxito. No, pero, yo digo en el sentido de que tántalo es, al igual que el de Dafne, es un mito que a Cernuda le gustaba porque cuadraba totalmente con su idea de la red del deseo. Dafne, sobre todo, es mi mito preferido, en una confesión que Cernuda le hace a Juan Gil Albert, en el sentido de que lo que voy a coger se transmuta en otra cosa, la realidad y el contraste. Sí. En ese sentido, para un lector, Góngora es tantálico, en el sentido de que su lenguaje está ahí, lo voy a coger, se me escapa, en ese sentido. No, pero no que él sea tántalo, sino que es entiendo, o sea, el mundo gongorino, literario, es tantálico en ese sentido para un lector que va a coger la manzana, pero la manzana se le escapa de las manos. Yo creo que Góngora podría ser probablemente Prometeo, el que es capaz de robar el fuego de los dioses. El fuego de la palabra. Sí, claro, en este caso el que roba, el robador del fuego de los dioses, castigado, etc. Pero Prometeo en el sentido de eso, de desafiante, que roba el fuego de los dioses con la palabra. Y también conecta de una forma con la estirpe un poco platónica, porque es heredero también de eso, retuerce el canon de la poesía neoplatónica, etcétera, pero está ahí como referente en Góngora. Entonces, la idea del poeta ladrón de fuego, el poeta furioso, ese mito y ese lema que luego se ha tomado por otro extremista gongorino, gongorino en cuanto a proyecto, no en cuanto a que Rimbaud, ladrón de fuego. Ladrón de fuego llega a Rimbaud. Y en ese sentido. Y si el Parnaso fuera un zoológico o una jungla o un bosque, ¿qué animal sería? Yo no tengo duda ninguna, un águila.
Un águila. Un águila, Creo pero- que va ganando el águila. No, es que En 20 invitados el águila ha el sido águila, es que es un repetida águila. varias Un veces. águila que es capaz, Sí. hablando justamente de Prometeo, el águila que es capaz, según está recogido en Covarrubias y tal, Además, que es capaz el águila de es Zeus mirar, también. ¿eh? El águila es Zeus. Aparte de que se Raptando a Ganimedes. Y bueno, y está muy presente en la poesía suya. Yo digo que es águila que es capaz de mirar al sol, de mirar de hito al sol, que es también como robar la luz, de alguna forma, y remontarse y luego caer, porque de luego Góngora no es un águila en el sentido del poderío, del poder, etcétera, porque Góngora debía ser una persona que cuando estaba el águila, ese águila, cuando está en tierra, debía tener la misma soberbia que cuando estaba en el aire. Esa palabra es clave en tu poesía en relación con Góngora, como veremos luego. Y ¿Soberbia? sí, claro, soberbia. Góngora el soberbio. Y vamos a hablar ya entonces de tu poesía. Y la primera pregunta, así quizá la más difícil, ¿consideras que es gongorina tu poesía? Bueno, Más allá de Sí. ese último verso que siempre utilizas como cita. Ya digo, eso siempre está, ese verso está siempre muy presente. Y tiene, pero en todos los libros míos hay, aparte de ese verso, hay cosas de Góngora, en todo. No, a veces no de forma directa. En el último, justamente, el último está ideado de una forma totalmente gongorina. Pues sería ideal que nos leyeras un poema Gruta y la luz. de ese libro. Pero fíjate, leeré algún poema de exterior, sí. Es La Gruta y la Luz, que es un título muy barroco. Gruta y luz, el enfrentamiento, etc. Este libro está dividido en 3 partes. La parte primera que se llama Interiores, que es la gruta, y la salida hacia la luz. Muy polifémico. Sí, muy polifémico, efectivamente. Es que tiene que ver con eso. Entonces, la primera parte de ese libro termina con un poema que se llama Cazador. Cazador. El poeta, un poco águila, ¿verdad? Como cazador que va. Bien. Y hay un enlace clarísimo con la parte segunda. La segunda parte son una serie de poemas en prosa, una serie de poemas que están dispuestos en prosa. Ahí soy Juan Ramoniano, que están dispuestos en prosa, es decir, son prosa, pero que si tú lo lees están totalmente encastados de endecasílabos y hectasílabos, que son los ritmos que yo más utilizo, pero que yo quería que aparecieran en forma de prosa en la página, su disposición en página. Pues bien, esa parte segunda es una parte, se llama Mirada del paseante, es como un paseo urbano. Un paseo urbano, el paseante va mirando y va recopilando. Es una parte muy, muy plástica, es como adentrarse en una selva, salvo que esa selva es la ciudad, no es la selva. Hombre, esto tampoco es novedad, esto es Baudelaire. Para Baudelaire la naturaleza se resuelve más en la ciudad. Simplemente llamo la atención sobre el hecho de la estructuración del libro. El poema último de la primera parte dice escaso. Leo el primero y el último de esta segunda parte, no voy a leer más. Que el primero dice gruta. En lo hondo se arrellanan los sueños del pasado, los cimientos del hoy. El vestigio de un tiempo que es extremo, difuso en lo lejano, del hilo que ahora toco y creo mío. Y es sólo la afección de un presente que cae como cae la gota de lo alto, y en su desprendimiento estampa sobre el suelo de la gruta su carga de pureza cristalina, su memoria de roca, su futuro destino de columna. Así como la gota en su caída, fragilidad potente, la afición verdadera de la hora, el pulso de la vida. Y esta parte interior termina con este poema que se llama Cazador y que enlaza con el otro y por eso quiero leerlo. Cazador. Y ahora todo de pura oscuridad, luz cegadora. Quedan atrás las sombras, espectros de la vida que buscaban su vida en la caverna. La luz, estilete de plata, fulminante disparo que atraviesa lo negro, apunta a la diana de las calles. Solo un trayazo, zas, y la mirada
es un imán que todo lo retiene. Verdad con norte, transparencia ciega, un nuevo simulacro ante el espejo. El cazador de luces, decidido, prepara la batida. Sus movimientos, pasos de un peregrino son. Y empieza la segunda parte. Se llama La mirada del paseante. La segunda parte empieza. Pasos de un peregrino son errante que en soledad confusa navega y busca norte de luz en las aceras. Y sigue ya ese peregrino errante navegando por las aceras, por la nueva selva que es la naturaleza urbana. Eso es bodeleriano. Pero termina la primera parte con Góngora y empieza la segunda parte con Góngora, con el verso primero de Las Soledades. Es un homenaje más. Pero todo está, en todos los libros siempre hay algo de Góngora. Te iba a preguntar precisamente en el libro, bueno, lo recoges en 2 libros, si no recuerdo mal, Año de los ceros y Oro de los siglos. El poema Los elegidos. Sí. Dices, sí. Rodéate, por tanto, de una edición cuidada de Góngora, el soberbio. Y en un libro que a mí me gusta mucho, como te dije antes, o he dicho en la presentación, Otros exilios, en búsqueda, dices, ¿y para qué buscar a Góngora el soberbio, otra vez, en el bosque insondable de hojas ordenadas de este Barnes and Noble de la Quinta Avenida? Sí. Luis, Federico y Luis, porque habla de Cernuda y de Lorca, viven su largo exilio de patria, vida y marketing. Son 2 ejemplos, pero podrías seleccionar algún otro de un poema que, en lo que estudia la crítica genética, en tu proceso de escritura no puedas desgajar de tu vinculación a Góngora o de tu lectura de Góngora. Sí. ¿Alguno de esos, si quieres? Bueno, sí. Tú simplemente comento. El que ha mencionado en segundo enlace es de Otros exilios. Otros exilios es un libro que tiene que ver de uno de los viajes míos a Norteamérica, concretamente en este caso fue una visita a Nueva York. Esto fue en el año 2002, en que era el centenario de Cernuda, y me invitaron a dar una conferencia en algunos sitios y tal, y en este caso iba acompañado por el poeta amigo José Infante. Y entonces, Otros exilios es las huellas de la cultura española que están allí, en cuadros, etcétera, y incluso edificios que están transportados en lugares concretos. Bien. Y entonces recuerdo que un día nos vimos que buscando en una galería de la red de librería Barnes Noble, que es enorme, la de la Quinta Avenida, enorme. Dijimos, ¿qué habrá de literatura española, de poesía española? Entonces empezamos a buscar y no encontramos casi nada, muy poquito, algo más de hispanoamericano, pero de poesía española nada. Entonces por eso en ese momento hablo que en algún sentido buscamos algo de Cernuda, no había nada, había algo de Federico, pero lo encontramos de rebote en una cosa de una antología que no viene al caso, en fin. Y entonces me pregunto, ¿y para qué buscar a Góngora, el soberbio? En esta selva urbana de aquí no vamos a encontrar. Oye, y el poema, porque leí un poema, me parece que está en El oro de los sueños, titulado El Neblí. El Neblí. Y cuando lo leí, pensé, bueno, igual está aquí la segunda soledad y todo el pasaje de la cetrería, ¿no? Efectivamente, el Neblí tiene que ver con esa parte. Igual que en este verso, en este libro hay lo que es el búho. Ese búho que hay aquí, que es el que cierra la soledad segunda. Exactamente, la soledad segunda, y este búho tiene que ver con ese búho, y aquí el búho está identificado con el poeta, con los ojos que miran, con el mirar. Ese búho que es la soledad segunda, los animales envidian por su mirada, por la mirada, entonces está también aquí presente. Leo ya simplemente este de Los elegidos, que es un poema que, como verán, tiene... pretende ser irónico, como una especie de juego de lo oculto y lo profano y del día a día, etcétera. Se llama Los elegidos. Bueno, Los elegidos 2, porque hay Los elegidos 1 en el libro anterior. Eso es muy corriente en mi poesía. Por ejemplo, Granado 1, Granado 2, Granado 3. Granado, que es un granado concreto que está en el cortijo de mi abuela. Un granado concreto. Y que los poemas granados son muy gongorinos, por cierto. No vamos a leer más que este. Los elegidos. No renuncies al oro de los sueños. Atesora las luces de su llama, y aunque sepas que el brillo se diluye con los primeros rayos, búscalo en cada pliegue de la vida. Persígalo en las voces
que manchadas de luz y de hermosura o adornadas del polvo de la calle, restauran con firmeza lo perdido en las sombras. Busca la lealtad de los amigos, de aquellos cuya mano, sin ases en la manga, siempre se tienda abierta y en cuyo pecho nunca se esconda la traición. Rodéate, por tanto, de una edición cuidada de Góngora el soberbio, la pintura de Goya, la negra claridad de Caravaggio y una copa de vino de tu tierra. Siempre la luz del sur en tu ventana, la altura transparente de San Juan de la Cruz, la música de Mozart, la canción española, la grandeza de Wagner y Beethoven y la letra fatal de algún bolero, la fuerza de Picasso y el color de Mantegna, unos zapatos cómodos, la ópera italiana, películas de Griffith y de Lang, una cesta de frutas, el dulce lamentar de Garcilaso y la acidez brillante de Quevedo. No sé, cosas así. Los amigos que nunca te defraudan y mantienen la llama de ese oro. Se me quedan seguro nombres en el teclado. Del mundo de los vivos otro día hablaremos. Es un poema que aúna y que es muy ecléctico en gusto, porque está un poco todo. Están los enemigos, máximo. Me gusta mucho ese poema. ¿Qué elementos, recursos, temas de la obra de Góngora crees que han dejado más huella en tu poesía? Y sobre esto luego te quiero hacer una matización o una observación. Sin duda ninguna, lo que más, vamos, o al menos en cuanto a pretensión, ¿no? Quedan 3 o 4 preguntas. En cuanto a pretensión, el valor de la imagen. El valor de la imagen y el valor del cuidado en la palabra, en buscar la palabra justa y la palabra que sea hermosa. Intentar eso. Eso es una pretensión. Sí. La observación que voy a hacerte es que siendo Góngora, como hemos dicho antes, tan eufónico, sí. Y siendo la rima uno de los elementos principales de eufonía en el verso, en tu poesía hay verso medido, pero predomina el verso blanco. Sí. O sea, a no ser que me haya despistado, no es corriente encontrar en tu poesía la rima. La rima, al menos la rima final. Sí. Solamente, vamos, lo he empleado muy poco. En este libro, aquí están reunidos los 5 primeros libros, El campo de plumas. Desde luego yo nunca dudé, cuando me pidieron para esta colección, que es benemérita, estupenda, para poetas mayores, etcétera, pero de vez en cuando metían a uno más joven. En un momento metieron, aquí cita Canales, María Victoria, etcétera. En un momento metieron a Infante, entonces era joven. Después siguieron Ballesteros, todo. Y después me pidieron a mí, yo no dudé cuando me pidieron cómo se tenía que llevar el libro, Campo de Plumas. Está claro, como reunión de toda la poesía. Pues pero la renuncia a la rima no es un propósito es que yo, decidido. O sea, no es un propósito. Vamos, en esta parte primera hay algunos con que está la rima presente, pero hay un soneto que es parte de una triple mirada sobre la bahía de Málaga. Hay bahía 1, bahía 2. Es un poema, no lo voy a leer, muy largo. Es un soneto, no es largo, pero es entero. O sea, el bahía 1, 2, 3 es una misma mirada sobre una misma realidad, etcétera, que tiene mucho de este cuadro de Manet, que la luz va, pero tiene mucho de intención gongorina en ese sentido. Y la tercera mirada está resuelto en un soneto. Acodado en el muro ves la plata de una aguja que cursa la bahía en la tarde de junio. Un vigía silencioso y atento que desata el lazo de los sueños y así mata su tiempo en esta breve cacería de la vida, arte de cetrería. Es decir, es totalmente gongorino, es un soneto. Y luego hay otro que está dedicado a Lorca, y bueno, a la muerte trágica, tanto de Lorca como de José María Hinojosa, por poner una víctima de cada bando, por así decirlo, los he leído, sí. que también está utilizado arriba porque lo he creído conveniente y me ha parecido que ahí funcionaba, igual que allí. Pero no es un propósito, ni en mi caso, ni el utilizarla ni el no utilizarla. Simplemente resuelvo el poema y la mayoría de los poemas están resueltos, eso sí, con un ritmo impecable, creo. No, eso sí, hombre, claro que de endecasílabos y heptasílabos. Claro, sí. Que yo creo que son los versos que han dominado y dominan. Estamos terminando ya, quedan las 2 preguntas de cierre y esta, que
también tiene que ver un poco con la poesía que se hace ahora y por tanto tu poesía. Si Góngora resucitara y leyera la poesía que se está haciendo actualmente, y yo sé que aquí se puede matizar mucho porque hay muchos tipos de poesía, ¿qué crees que diría? Bueno, pues yo creo, enlazando con lo que hemos dicho, yo creo, lo que decíamos antes, yo creo que Góngora, ante una poesía, hay muchas líneas ahora, por fortuna. Hace mucho tiempo estaba más encorsetado todo, incluso con enfrentamientos de unos con respecto a otros, etcétera. Experiencia y todo eso, Entonces, diferencias. a mí eso nunca jamás me interesó. Y tenía amigos en una parte y amigos en otra. Y había cosas que me gustaban de aquí y de allí. A mí si una cosa me gusta, y si no, no me gusta, ¿no? Que hay quien se viste con capa de X para salvar miserias propias, no me interesa absolutamente nada. A mí me interesa lo que leo. Y entonces, desde luego, lo que Góngora criticaría y huiría es de la poesía ramplona, repetitiva, realista. Pero realista no porque sea realista, sino porque se quede en lo plano. Góngora huiría de lo plano. Huiría de lo plano. De aquello que no tiene la ambición de remontar un poquito, intentar remontar el vuelo. Es que no puedo más, bueno, pero intentar un poquito, por favor. No vas a llegar a él, a la águila no vas a llegar, pero un poquito. Entonces, de ese tipo de poesía, que ahora, por cierto, está la poesía vive momentos, la poesía, o yo qué sé, el verso, vive momentos de, estamos incluso como casi en plan comercial extraño, ¿no? Pero vamos a ver, tampoco me gusta opinar, pero he leído algunos de esos. Sí, los has leído. Hablamos con Marta López Vilar de ese tema extenso. Sí. He leído algunos de esos, porque no me gusta, ya digo, bueno, espérate, vamos a ver, yo voy a leerlo. Hay que leerlo. Entonces, y he leído algunos, es más, conozco algunos, uno de los más famosos de España. De otra casualidad de que estaba yo en un jurado, después tú a ver, Marwan será, ¿no? Efectivamente. Ya había fichado ya por Planeta y todo eso. Bien. Entonces, yo he leído algunas cosas de estas. Y a mí se me caen de las manos, la verdad. En la mayoría de los casos se me caen de las manos, porque me parece una forma total de trivializar. Si ese es el camino para llevar a los jóvenes a otra cosa, me parece estupendo. Bueno, entonces, a estos jóvenes que compran a estos autores, y no doy nombres, recomiéndales a Góngora de alguna forma. ¿Qué les podría decir para que leyeran a Góngora? ¿Por qué deben leerlo? Yo por el camino que he dicho antes, creo yo, por el camino del reto. Oye, tío, que esto está escrito en español. A ver, ¿tú qué me dices? Esto no está escrito en chino, esto está escrito en español. Este es tu idioma. Claro, este es tu idioma. Y esto lo ha hecho, lo que dije antes, lo ha hecho uno que, como tú, tiene la singularidad de ser un animal que habla. A ver, ¿por qué este sí y tú no? Hombre, no vas a llegar, ya lo sabemos, no vamos a llegar nunca a esa altura. Pero intenta tener la ambición, por lo menos, de ver, de buscarle los trucos, es el mago, de ver los trucos, el andamiaje. ¿Qué andamiaje hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué funciona eso? Sí. Bueno, pues eso, yo tal vez por ahí, tal vez por la vía del reto. Tal vez por la vía del reto. Y luego otra cosa, estamos hablando de esta poesía más o menos, de los grandes poemas, de soledad, tal, pero luego Góngora tiene sonetos magníficos que, entre comillas, se entienden muy bien. No son triviales, eso no. Triviales no. Nunca. Pero lo de circunstancias. Todo, nada. No, ahí es lo que decía antes. Góngora es un poeta que no tiene caídas. Porque, por ejemplo, ya digo, Salvador tiene caídas. Un grandísimo poeta cuyo centenario celebramos, que es Ricardo Molina, es un poema inmenso. También tiene muchos poemas de circunstancias algunos. Y pues, bueno, todo el mundo tiene caídas, pero Góngora no tiene caídas. Es que es genial el tío, incluso cuando era jovencito, etcétera. Bueno, pues tal vez por la vía de pinchar por esa parte podría engatusarse a un joven a que se acercara a eso. Te he pedido antes el nombre de un pintor, un mito, te he pedido el nombre de un animal, ahora te pido una palabra que para ti resuma como si fuera una cifra total a Góngora. Pues es complicado una palabra. Hombre, a mí en el libro que tú coordinaste, que ya hemos hablado varias veces, hay el título de la colaboración de Jim Ferrer, Góngora o lo absoluto. A mí me gusta lo absoluto, ¿sí? Pero bueno, es una cosa que ya ha dicho otro. A mí me gusta un sintagma, no es una palabra que es arquitectura verbal, es el lujo de arquitectura verbal.
o no efímera. Delirio del lenguaje. No efímera, como tu libro. Exactamente, Sino verbal. esta es arquitectura efímera, que es un título muy barroco también, la arquitectura efímera. Sí. Pero está esa palabra que he dicho yo varias veces en poemas míos, soberbio. Soberbio en el sentido doble de la Sí. palabra soberbio. Sí, como ambición en el sentido positivo. Soberbio. Sí. O sea, ¿y esto, qué tal? Soberbio. No O sea, soberbio como máximo. pecado. No como pecado. Pero es que además resulta que también es descriptivo de él, parece. Por lo que sabemos de su personalidad, también puede ser descriptivo. Y es soberbio, pero es soberbio. Soberbio en cuanto a pleno, inalcanzable, lujo máximo, meta, tope, en ese sentido. Góngora, soberbio. ¿Qué tal la película? Soberbia. Soberbio. Paco. Pero es que además es que era soberbio. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no te molesto más, No. querido público, hemos llegado al final. Muchas yo, gracias. Yo perdón, lo que pido es perdón porque yo soy muy de hablar.